civiles y ya el último año tenía mi propia empresa y bueno, eh, trabajé con una empresa privada grande en donde le hacía varios trabajitos de construcción. Y bueno, al llegar aquí en Estados Unidos, sí, como a todos me tocó trabajar en otras áreas. Limpié casa y también trabajé en restaurantes, porque también soy chef ejecutivo en artes culinarias. Y bueno, pensé que por ese lado también podría encontrar trabajo. Pero resulta ser que no fue así. Tenía niños pequeños y quería estar con ellos, no los quería descuidar. Y y quería involucrarme en la educación, quería involucrarme en la comunidad, quería aprender cómo funcionaban las cosas aquí. Y por eso me ofrecí de voluntaria en el programa Gestar, donde mi hijo Matías comenzó sus primeros años en preescolar. Iba todos los días y ofrecía mi ayuda a las maestras, qué puedo hacer, y me decía, mira, vamos a hacer este trabajo con los niños mañana, puedes hacerme, recortarme estos papelitos. Eh, y yo sí, con mucho gusto, a la trabajadora social necesita que le ayude a archivar documentos. Sí, y así estaba, limpiar el salón de clase, limpiar el salón de clase. Hasta que un día una de la maestra de mi hijo me dice, Rosnel, tú tienes vocación para la educación. Y no, yo no tengo vocación. Claro que sí, mira cómo tratas a los niños, cómo te quieren. ¿Por qué tú no aplicas para ser maestra? Y bueno, para los que me conocen saben que tengo un carácter un poquito fuerte y yo decía, no creo poder. Y bueno, apliqué y para mi sorpresa fui contratada como Teacher A. Y Ignacio, para mí, yo duré de maestra 6 años y para mí fueron los 6 años más maravillosos y más satisfactorios que yo he tenido en mi vida como profesional, porque, Con chamos de qué edades, entre qué edad y qué edad fuiste maestra y en qué posición te desempeñas en la actualidad? bueno, trabajé con niños de 3 a 5 años en edad preescolar. Edad bien complicada, ¿no? Bien Sí, difícil. Hay que tener paciencia, ¿no? Y ahí tú mencionas el tema del carácter, pero sí, mucha ¿te paciencia. suavizaste? ¿Te suavizaste o tienes, o eres una persona con quizás esa virtud que no todos tenemos de paciencia y, digamos, poder llevarse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Mira, ellos me enseñaron la paciencia. Era increíble, pero de todos los trabajos que tuve, era uno de los que me hacía levantarme temprano e ir con ganas a trabajar, porque yo pensaba, ok, ¿cómo voy a hacer para que este niño pueda hacer esta actividad tranquilo, sin llorar, para que no llore cuando su mamá se vaya? Y tú sabes, se fue convirtiendo como un reto. Y empezar a preguntarme por qué sus conductas, su comportamiento, cómo poder ayudarlos. Y eso fue como, y bueno, tanta preparación, tanto training en el Orange County Head Start. Es increíble la cantidad de trainings, capacitaciones que tenemos que hacer mensualmente. Y todo eso me ayudó a entender, a saber cómo actuar en diferentes situaciones con niños con problemas de behavior. Y Aquí ese es un tema, y disculpa, me detenga ahí, el tema de la conducta, ¿no? Es un tema bien complejo acá. Quizás muchas veces, obviamente, bueno, y hay un dicho que siempre dice que la educación, o sea, los valores, digamos, se enseñan en casa, ¿no? Pero acá por precisamente la misma dinámica del tema laboral, un tema de idiosincrasia quizás también, muchas veces los chamos se crían en casa solos solos. prácticamente, los padres están todo el día trabajando, no hay un mayor apego.
el tema familiar, bueno, somos una idiosincrasia muy distinta a los latinoamericanos, a los estadounidenses, y quizás, bueno, el muchacho no está tan supervisado, falta de calor humano, etcétera. Y ahí en el caso de acá, Estados Unidos, sí el papel de las escuelas y de los maestros es fundamental, ¿no? Por ese tema de precisamente las conductas de algunos, el tema de la violencia y los valores que le puedan inculcar sus maestros a temprana edad, como el caso de ustedes que ven chamos pequeños, ¿no? Sí, sí, la empatía es muy importante porque eh, tú no sabes qué está viviendo cada uno de esos niños en sus hogares, por lo que estén pasando sus padres. Y es importante entenderlos y ayudarlos a superarlo. Yo recuerdo tener un alumno al que yo le decía te amo todos los días. Y tú sabes, nosotros tenemos una actividad que cuando ellos llegan en la mañana a la escuela, tienen que colocar cómo se sienten hoy día. Ok. Y ese niño todos los días decía que estaba bravo, 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 bravo. Y yo trabajé con él y todo le decía, sabes que yo te amo, dame un abrazo. No, yo no te amo. Todos los días, hasta que un día llegó directo a la actividad y puso su carita feliz en su nombre. Mira, yo lloré, me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque yo dije, bueno, fue un trabajo de días, de semanas, de meses, hasta que yo lo logré. Ese niño iba a la escuela feliz y me decía, te amo, me abrazaba, abrazaba a sus compañeros, aprendió el respeto, conoció el amor y estoy segura que él, desde lo que aprendió, lo compartió en su hogar. Probablemente en este caso en particular es un muchacho o un niño que tenía carencia afectiva en el hogar, probablemente, ¿no? Y la consiguió en el colegio, en la escuela, a través de ti. Y obviamente si eso a su vez él lo puede llevar a su hogar, quizás también pueda mejorar un poco las cosas, ¿no? Dentro del entorno familiar. Exacto, sí. Y la función de nuestro programa no es solamente preparar al niño para ir a kindergarten, sino también ayudar a la familia a estabilizarse, a mejorar. eh, los guiamos para que puedan reponer todos esos daños que tienen, buscar ayuda. Y fíjate, esa familia llegaba con regalos al final del año escolar para todas las maestras, para todos sus compañeros, porque ellos sentían y vieron la diferencia en su hijo. Sí, es un tema complejo, súper complejo acá porque tenemos por un lado violencia familiar, tenemos el tema de las drogas, el tema de las armas de fuego, etcétera, y es una situación bien compleja. En el caso tuyo, en tu trabajo, hay, digamos, la demografía, hay niños hispanos, niños afroamericanos, niños o blancos sajones, hay de todo un poco, o cuál es la Sí, principal, o sea, la mayor cantidad de niños que ven. hay de todo un poco, dependiendo del centro donde estemos ubicados. Tenemos 23 centros en todo el condado y cada uno tiene una comunidad diferente, pero la mayoría sí es diversa, es diversa. ¿Y dónde has conseguido, Rosnel, o quizás a tu juicio, dónde has visto que se requiere más trabajo, más apoyo, donde vienen con más carencias de índole afectivo, emocional, económico? ¿Varía de acuerdo a la demografía o es, digamos, más o menos parejo todo? Sí, varía porque cada comunidad como que tiene necesidades diferentes. Hay comunidades que son inmigrantes el 90% y requieren de otro tipo de apoyo, como hay otras comunidades donde son de muy bajos recursos y requieren también en el apoyo eh, económico o de preparación para los padres. Pero varía alrededor de todas estas comunidades.
por ahí me quiero detener porque han mandado varios mensajes en la mensajería saludando, etcétera. Y hay uno que me llama, o sea, que quiero comentar, ¿no? Que es lo que es hacer las cosas con pasión y se logran transformar vidas, ¿no? Y sin duda alguno, los chamos, los más chiquitos, obviamente ahí se está preparando como ser humano, obviamente académicamente después, etcétera, pero el tema de los valores, como decíamos hace ratito, ¿no? De ahí parte todo, porque el tema de los valores y los principios van a definir eso y el entorno, obviamente, van a definir la clase de persona que va a ser cuando sea adulto, ¿no? Y cómo vaya a impactar en la vida de su comunidad y de su entorno familiar, etcétera. Entonces, sin duda, y por ahí, por eso se comenta muchas veces que los maestros son la base de todo, ¿no? Y es lo más importante y que lamentablemente, por ejemplo, por nombrar a nuestro país en este momento, ha habido, no se le toma en cuenta, no se le da el valor que tienen los maestros y profesores en Venezuela, lamentablemente, bueno, por lo que tiene años ocurriendo, el tema de los sueldos, el tema de muchísimas cosas que acá tampoco se escapa de eso, ¿no? Porque siempre, por lo menos en la Florida hemos visto que hay también quejas al respecto que quizás los maestros no son remunerados como merecerían por toda la importancia que tiene su trabajo, ¿no? Al igual que, por decir, un bombero, un cuerpo de rescate, los oficiales de policía, etcétera, son tareas primordiales, ¿no? Para la sociedad, muy importantes y quizás no se le dé el justo valor. En tu caso, qué bueno que el año pasado hayas recibido esos reconocimientos, porque, bueno, digamos, los encargados de ver el trabajo que están haciendo reconocen todo lo que has logrado, el empeño que le pones, ¿no? Y las metas que me imagino que, como bien decías al comienzo, debe ser muy satisfactorio y por eso quizás te dieron ganas de llorar porque, bueno, recuerdas, estás, bueno, quizás guiando el destino de una persona, ¿no? Por el camino del bien y del éxito en todo sentido. Y pienso yo que esa es la labor fundamental, ¿no? Un docente. Sí. Bueno, ahora ya desde otra posición, eh, por lo que tú mismo dices, por querer crecer y buscar mejores beneficios económicos y también quizás por irme un poquito más al lado de lo que fui en Venezuela, inspector de obras civiles, control de calidad. Yo dije, tengo que seguir creciendo. Como maestra ya estaba estancada porque necesitaba estudiar para ser una maestra de educación preescolar. Y yo dije, yo tengo mi título, ¿por qué no aprovechar de mi título para seguir creciendo? Y bueno, y compañeras de trabajo, supervisoras, directoras de los planteles a los que yo trabajaba me decían, Rosnel, tú tienes muy buen ojo, tú tienes muy buena retentiva, tú, tú te haces muy buen trabajo porque tú no aplicas a control de calidad. Y tú sabes, uno siempre duda de uno mismo. Y yo dije, ¿tú crees? Yo me daba miedo, me daba temor. Mi inglés no es perfecto, es un inglés muy básico. Y Me quería detener en eso, te iba a preguntar, como habías hecho obviamente, ya tienes muchos años acá, pero también es una realidad que no es lo mismo llegar a los 4, 5, 8 años de edad a llegar ya de adulto, ¿no? Obviamente eh, cuesta mucho más porque, bueno, uno aprende por oído, a fin de cuentas, y la pronunciación y algunas cositas, ¿no? Pero, ¿cómo te manejas? Porque me imagino que es totalmente bilingüe, entonces tienes que tener un manejo básico al menos de ambos idiomas y cómo te ha tocado. Hay gente que lo estudia, hay otros que se van por el tema conversacional y hay otros que simplemente dicen, mira, yo no tengo por qué tener pena porque acá también por lo general nadie habla un segundo idioma y el que lo habla muy mal. Y bueno, la gente en el día a día, en la calle, va, digamos, puliéndose, ¿no? Con el inglés, como has hecho en tu caso. bueno, yo llegué con una base de inglés. La estudié, y estudié inglés muy jovencita.
Y yo pensaba que se me había olvidado, incluso lo comenté con una amiga y me dice, no, no te preocupes, cuando llegues allá tú vas a ver que el inglés va a salir. Y bueno, y fue así. Salió y escuchaba, entendía, pero yo decía, necesito reforzarlo porque han sido muchos años sin practicarlo. Y me metí a estudiar inglés en Orange Technical College. Estudié un año inglés y, y bueno, eso me ayudó mucho a fortalecer el idioma. Pero gracias a Dios, yo trabajo con gente muy humana, gente muy sensible, gente que entiende al inmigrante y, y me han ayudado muchísimo. Si no me entienden, porque sabes, no es fácil entender a una persona con acento. Y bueno, cuando uno ya está viejo, pues aprende el inglés con acento. Entonces, ellos son muy buenos, ellos te orientan, te dicen, mira, pronuncia así, o di esta palabra de esta manera. Y bueno, gracias a Dios me he hecho entender. He tenido que dar cursos en frente de 360 personas. Imagínate el miedo que he sentido. Si lo lograste ahí, ya olvídate, ya te graduaste, te curaste, porque ante tantas personas y en un idioma que no es tu lengua materna, obviamente que ya estás curada. Bueno, a veces todavía le da el miedito a uno, pero sí, ya poco a Tú sabes poco, tú sabes que ahí, disculpa que te interrumpí ahí, pero Ronel, tú sabes que el miedo, hasta el mejor orador, siempre va a tener miedo. Eso lo recuerdo un curso que hice de oratoria precisamente con Paciano Padrón, archiconocido en Venezuela, él hoy en día vive en Miami, y dictó un curso, un taller acá en Orlando. Y él me decía, no, Ignacio, hasta el orador, mira, cualquier político de Venezuela o de cualquier parte del mundo, si te dice que no tiene las cosquillitas al montarse la tarima es mentira. Lo que pasa es que la gente lo disimula y se va soltando, ¿no? sí, Pero o sea, da igual al final hablar ante dos o ante 300. A la vez, al momento que uno pierde ese miedo y te sueltas, bueno, yo creo que depende del escenario, ¿no? Pero recuerdo, y me estoy yendo ahí de lo que estamos conversando, ya volvemos, pero recuerdo el 5 de enero fue que nos vimos en Kissimmee, la última sí, el gran 5. reunión de venezolanos acá en la Florida Central, y, y yo tuve un derecho de palabra, y utilicé los 5 minutos clavados, que al final vi el reloj y el video que me pasaron, y hablé 5 minutos, un segundo. Pero ahí había, no sé cuánta gente habría, 800 personas, 1000, no lo recuerdo. Más o Y menos. yo siempre le digo a la gente que, que habla mucho mejor que yo le digo, tú debes aplicar esta, me imagino, al final siempre me dicen, sí, es eso. Tú sales y tú no ves a nadie fijamente a los ojos, porque te van a estar viendo y ves las cabecitas y ahí arranca a hablar y todo fluye. Y eso es lo importante, como esta conversación que estamos teniendo hoy, que fluye porque te sientes a gusto, nos sentimos a gusto y estamos conversando. Te graduaste, y disculpa, me fui por las ramas, pero te graduaste entonces en oratoria ese día con 300 personas hablando en inglés. Sí, señor, me gradué. Y bueno, he tenido que seguir dando cursos, eh, preparando a las maestras, porque ahora soy coordinadora de control calidad del programa ¿Ok? y me toca entrenar al personal, ¿verdad? Para poder prepararlos en cada año escolar. Usamos varias herramientas tecnológicas y los enseño a manejarlas, a utilizarlas, los enseño a seguir los lineamientos, todos los procedimientos, todas las regulaciones que debemos seguir para para cumplir con todas las leyes, tanto federales, estadales y regionales. Y, y bueno, como me he aprendido mi cosa bien, creo que eso me ha ayudado a perder el miedo. Como me dijo una amiga, Rosnel, tú sabes tu cosa, ¿por qué te tiene que dar miedo? Y bueno, eso es lo que he tratado de aplicar.
No, así es como todo en la vida, pienso yo, sí. Si tienes el conocimiento de lo que estás, del área que estás manejando, te va a ir bien y vas a poder defender con argumentos en algún momento que haya alguna diatriba o alguna persona te ponga en telejuicio, en duda algo de lo que estás diciendo. Van a ser las 8:30. Tengo que recordarles que nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Estamos como todos los días, lunes y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nos pueden sintonizar a través de este dial y a través de www.macienfm.com, también nuestro fanpage en Facebook, Más 100 FM. Este y todos los programas de Caja Musical el día de mañana lo podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube, @Caja Musical _, como sale ahí en la pantalla. Podrán suscribirse y dejar sus comentarios. Hoy estamos con Jorge Bertrán, conversamos un poco sobre su carrera y el trabajo que desempeña acá en la Florida Central. Ronald, te pregunto ya para esta segunda parte, los conocimientos que has ido adquiriendo acá, la experiencia, en un hipotético caso que en algún momento decidas o tengas o decidas regresar a Venezuela, eh, uno siempre se pregunta, bueno, gente que tiene muchos años acá, han adquirido una serie de conocimientos, tienen una serie de herramientas que quizás no tenían antes, empezando por el idioma en inglés quizás, y una manera de hacer las cosas más metódica, el tema bueno, no, estoy seguro que tú, al igual que yo, siempre hemos respetado las normas de tránsito. Yo toda mi vida usaba cinturón de seguridad cuando nadie lo hacía en Venezuela y me veían raro. Yo estoy seguro que tú también, pero muchas personas, en el caso de regresar en algún momento, van a llevar esos conocimientos, ¿no? Y esas herramientas a Venezuela. ¿Te parece bueno, independientemente si es 40%, 42% de los venezolanos que están en el exterior de esos 7,8 millones que se estima allá afuera, ese 40% que va a regresar, bueno, sería un gran aporte, a tu parecer, para la reconstrucción de nuestro país? Claro que sí. Yo sueño con implementar un programa de educación preescolar como Head Start en Venezuela. Imagínate a cuántas familias ayudaríamos, cuántos niños se beneficiarían, cuántos niños eh, lograríamos ayudar a tener un mejor futuro. ¿Cuántas familias dejando a sus niños con nosotros pudieran ir a trabajar, a estudiar? Sí, Para mí. es un tema, no, disculpa, estaba mandándole un mensaje a nuestro director porque no te veía en pantalla, pero sí, ahí está ya. Es un tema beneficioso sin duda, ¿no? En el caso particular de nuestro país, el conocimiento, el aporte que pueden hacer muchísimas personas, obviamente, sin hablar del tema de inversiones, que también eh, que hay mucho por hacer y mucho potencial, ¿no? Eh, pero sin duda te ves en un futuro hipotéticamente, en el caso que regresara a Venezuela, no vamos a entrar en esos detalles, eso ya es una decisión muy personal, pero en el caso que tú regresaras, ¿te gustaría aplicar lo aprendido para el beneficio, obviamente, de nuestra gente allá? Claro, claro que sí. Sería un orgullo para mí compartir todos mis conocimientos con todo el que lo necesite en Venezuela. O sea, ayudar, imagínate, ser parte del Ministerio de Educación y incorporar lo que yo he aprendido aquí para ayudar a nuestra población, a nuestras comunidades, a nuestros niños. Yo estaría 100% dispuesta a hacerlo. Claro que sí, yo creo que como tú hay millones de personas y millones de venezolanos, bueno, se calcula, como decía al comienzo, al menos 40%, cifra altísima, cifra muy esperanzadora, cuando te han dado las condiciones. Y ahora quiero hablar un poquito de eso, ¿no? De tu papel también. eh, Obviamente el tema educativo es un aporte a la comunidad, importantísimo, un aporte a las semillas, que es lo más importante, que son los niños, ¿no? Eh, eh, y obviamente ahí también entra comunidad venezolana, porque estoy seguro que tienes también alumnos venezolanos, pero ya tu trabajo como
activista, como coordinadora, como eh, colaboradora, porque al final todo esto del trabajo de la política por Venezuela para recobrar la libertad de Venezuela en el exterior es totalmente voluntario. Eh, Cuéntame cómo ha sido tu experiencia personal a lo largo de estos años, a pesar del tema de distintas ideologías, de quizás algún momento de división, etcétera. Pero cómo ves el tema en la actualidad desde donde estamos nosotros, ¿no? Desde la diáspora, desde Estados Unidos, que es un escenario bien complejo también hoy en día para los inmigrantes eh, y para los venezolanos en particular. ¿Cómo ves todo el tema de Venezuela? Que obviamente el escenario ha cambiado un poco, ¿no? Desde, para bien, pienso yo, desde el 3 de enero. ¿Cómo ves todo este 2026 para la lucha que ya cumple 27 años? Bueno, yo creo que lo que está viviendo hoy Venezuela es un momento decisivo. No, no va a ser algo inmediato ni algo mágico que va a venir así de la noche a la mañana, pero mientras haya unidad entre nosotros, nos organicemos y planteemos y acatemos esa ruta política para la recuperación y la transición de Venezuela, yo creo que lo podemos lograr. Pero debemos participar todos, debemos despertar, debemos cooperar con los líderes políticos que están ahí luchando en las calles, arriesgándose. Debemos despertar, incluso los que estamos aquí en el exilio, debemos aportar nuestro granito de arena. Se dice, Rosnel, que la política es muy ingrata. Se dice, bueno, obviamente los principales líderes siempre están sujetos a críticas, son muy criticados. Es difícil decir que, bueno, es duro decir a veces, no, que los venezolanos somos muy, queremos todo inmediato, pero bueno, no es así, son 27 años, entonces uno entiende también el cansancio de algunos, etcétera. Pero muchas veces la gente no se pone el zapato, no nosotros quizás que somos políticos de base, activistas de base, bueno, cada quien tiene su historia, algunos hemos sido perseguidos de distintas maneras, otros tuvimos detenidos o algunos pocas horas, algunos varios días, etcétera. Pero yo cuando, o sea, me refiero al liderazgo principal, ¿no? De cada uno de los partidos. Vemos cuando que la gente los apoya y pasan unos meses y los critican, los tildan de ladrones, de cómodos. Y cuando muchos de esos líderes han pasado algunos año y medio, otros 2 años, otros 10 años detenidos, presos sin juicio, etcétera. Y, y quizás, yo no digo desde la comodidad, porque el venezolano en sí, la vasta mayoría del venezolano ha sufrido, ¿no? Por veintitantos años. Inclusive el que no ha estado involucrado en política ha sufrido muchísimo. Pero no todos, obviamente, han sufrido cárcel en este caso. Y uno ve, obviamente dicen que el político tiene que tener la piel de cuero, ¿no? Pero uno ve a veces hasta con indignación las redes sociales, ¿no? Personas que atacan, calumnian, difaman, se burlan de compañeros que uno conoce, que sabe, que conocemos y que es público y notorio que han estado presos por años, por ejemplo. En la misma familia. Es difícil Es, es bien difícil. Es bien y difícil porque hasta la misma familia te critica porque estás en ese partido político, porque estás haciendo eso. Incluso no te da miedo que tu mamá esté en Venezuela, tu hermano esté en Venezuela. Lo estás poniendo en riesgo, todo lo que tú estás haciendo. Es bien difícil. O sea, si tú haces o no haces, igual eres criticado. y cómo, sí, porque es difícil como ser humano, obviamente uno tiene que ser crítico, ¿no? Obviamente hay críticas a lo interno, hay críticas públicas, siempre y cuando tengan una base y no sea a base de chismes, calumnias, etcétera. Pero de esa misma manera, cuando te dicen no, no pones en riesgo a tu familia, etcétera, ¿cómo va uno a callar? Es difícil si uno no cayó desde el comienzo, si desde el 2000, 2001, 2002, uno se ha manifestado en contra de lo que ya estaba sucediendo con el difunto presidente Chávez.
cómo a estas alturas uno va a permanecer callado, ¿no? No sería coherente, no sería, o sea, son los principios y valores que uno desde el primer momento dijo, mira, esto va mal y hay que alzar la voz con lo que está mal, ¿no? Sí, es como tú dices, o sea, depende de los valores que cada uno tiene. Por lo menos a mí me lo enseñaron desde chiquita a luchar por tus derechos, a luchar por la democracia. Mi abuelo estuvo preso cuando Pérez Jiménez. Bueno, Entonces, fíjate, porque fíjate, venimos mira, por el lado de mis tíos fueron exilados, estuvieron en Nueva York y en París exilados, porque eran miembros fundadores de Acción Democrática y también cuando Pérez Jiménez tuvieron que salir al exilio, ¿no? Y se les permitió regresar ya caída la dictadura de ese momento. Entonces, la gente que quizás, ahí entra en juego el fanatismo, hay gente que simplemente lo ve, no, izquierda y derecha. Hay gente que dice, no, pero Jiménez era buenísimo porque era derecha. Y hizo cosas buenas. Bueno, sí, alentó la inmigración europea, que le hizo un gran favor a la economía y al país como tal, y aportó muchísimo. Pero no podemos decir que no fue una dictadura, que entonces, en blanco y negro, ¿no? Es difícil. em, en el contexto que estamos nosotros, por ejemplo, las cosas que quizás pensemos que no están bien, los abusos que hay, etcétera, es difícil en el caso de acá no poder decir nada, porque bueno, estamos en unas condiciones que no podemos decir nada, pero en el tema de Venezuela, si lo hacíamos estando allá, bueno, como no hacerlo estando afuera, ¿no? estando acá. Sí, sí, ser indiferente ante lo que está pasando en Venezuela a mí me hace sentir culpable. A mí me hace sentir que, que no es justo, que no esté luchando por lo correcto. O sea, quedarme callada no está en mí. De lo que comenta María Corina, ella comenta, o sea, tiene mucho tiempo diciendo una frase que a mucha gente le parece exagerada, tal, pero que yo creo que en lo que se resume eh, eh, todo lo que por lo que hemos luchado todos estos años, ¿no? Que es una lucha del bien contra el mal y es tal cual, ¿no? Porque el chavismo se basó, su discurso original cuando ganó las elecciones en el 98, era que iban a acabar con la desigualdad, que los que eran muy pobres ya no iban a ser pobres, que se iba a redistribuir el ingreso petrolero, etcétera. Y lejos de eso, Venezuela hoy en día existen dos realidades, dos Venezuelas. Una brecha cada vez mayor, una clase media empobrecida, la clase media alta vive igual de bien, siempre ha estado bien, pero los pobres son cada vez más pobres. Entonces la brecha creció y con un discurso que se supone que era para apoyar a los más necesitados, resulta que no. Bueno, y una nueva clase burguesa, que es la que se enriqueció todos estos años haciendo negocios directamente con el régimen, ellos y sus familiares, etcétera. Y los pobres cada vez son más pobres, esa es la realidad. Entonces, no hay tema ideológico, hay alguno, hay simplemente un discurso para que a lo largo de todos estos años para mantenerse en el poder y culpar a terceros, como suele ocurrir en todas las autocracias, ¿no? Independientemente que sean de derecha o izquierda, al final siempre el culpable es un tercero, un enemigo externo o interno. En algunos casos son los inmigrantes, en algunos casos son los países vecinos, en algunos casos son personas que tienen otro credo, como sucedió en Alemania con la población judía, etcétera, ¿no? Entonces, son patrones que se repiten a lo largo de la historia, independientemente del carácter, del tinte político que se le quiera dar. Tú, volviendo a lo que hablamos al principio, no puede, ciertamente no va a ser mágico, no va a ser de la noche a la mañana, han sido 27 años de controlar todas las instituciones del Estado, el aparato productivo, la censura, etcétera, etcétera. Pero tú ves este 2026 y lo que queda de este 2026, pues ya estamos casi en mes 5, lo ves bien encaminado hacia quizás un año 2027 con elecciones verdaderamente libres y donde pueda volver la libertad y la democracia a Venezuela.
Esa es una pregunta bien difícil. Yo quisiera creer que, que vienen los cambios, pero a veces lo dudo. Lo dudo porque todavía los que están en el poder es la misma gente. Son los mismos que nos hicieron daño, son los mismos que metieron presos a nuestros líderes, a nuestros compañeros, que asesinaron a tantos jóvenes que salieron a la calle a, a luchar por una Venezuela libre. Y yo pienso que mientras ellos estén ahí, no va a haber un cambio en Venezuela. ¿No te parece, Rosnel, que quizás buscando, digamos, mantenerse en el poder o sobrevivir como figuras políticas, hoy en día el que esté gobernando, porque es la realidad, el que está a cargo del país, sea un chavismo más pragmático, no porque quieran serlo, no porque quieran ser menos radicales, sino porque no les tocó otra, porque se enfrentan a alguien que los trata bajo sus mismos términos y no piensas que están buscando precisamente, bueno, un PSV sin, obviamente, el que está detenido en Nueva York, pero también sin las figuras más radicales, un chavismo más pragmático, como decía al comienzo, eh, y digamos que busque ser menos radical para sobrevivir, ¿no? Fíjate que ya desde el color, que ya no usan el rojo, ya no usan los ojos, ya ni mencionan al difunto Chávez, cada vez mencionan menos a quien se encuentra en Nueva York, por ni nombrarlo. Entonces, ¿no te parece que están buscando, digamos, sobrevivir de esa manera políticamente? Pareciera, pues, es lo que ellos quisieran para poderse mantener en el gobierno, pero, pero no, yo creo que eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho porque esa gente lo que quiere es poder y poder y quedarse ahí. Y yo quisiera creer que sí se va a poder hacer una transición y que sí van a poder llegar a salir, pero no veo hechos. No veo hechos. Fíjate lo que pasó con la ley de amnistía. Sí, ayer comentaban que ahora va a ser con la ley, no sé si es una ley, eh, el acuerdo para la transición y convivencia democrática o algo así, para la convivencia democrática y la paz, creo que es la cosa. Eh, pero ciertamente tenemos compañeros de partido y amigos que les negaron la amnistía, de hecho. Entonces tienen que presentarse cada X día de mes, tienen prohibición de salida del país, etcétera. O sea que igualito, de igual manera, además recordar algo muy importante, ¿no? Que todavía hay más de 450 presos políticos. Se liberaron 500 y tantos, 600 y tantos, de acuerdo a algunas ONG, pero todavía hay como un 40% detenidos. A muchos no se les dio libertad plena, sino esos mecanismos, ¿no? Mira, se te niega la amnistía, pero sí te puedes ir a tu casa, puedes hacer vida política inclusive, pero te tienes que presentar cada tal día y no puedes salir del país. Entonces, obviamente sí ha habido algunas señales, ¿no? Quizás la autocensura está bajando un poquito, vemos los principales medios privados que están volviendo a tener programas de opinión, etcétera. Y hay más participación política, inclusive, estamos viendo Ve- más ve- en la vemos, calle. ¿no? Y vimos también como algunos programas de los más radicales en el canal del Estado los han ido sacando, salvo el de el ministro del Interior, obviamente todavía está, pero han ido sacando varios programas. Quizás esas señales se las están dando a esta administración como que, mira, yo sí estoy haciendo. Ya se hizo obviamente la de hidrocarburos, que era la que más tenía interés por parte de la administración actual acá, pero a tu juicio no han cambiado las cosas de fondo, ¿verdad? No, para mí no. Para mí no, porque todavía el pueblo sigue sufriendo. Sigue habiendo Tanto apagones, por ejemplo, sigue, exacto, sin luz, sin agua. y la inflación todavía está galopante. El tema de los servicios que se prometió, una de las primeras cosas que se le iba a echar mano, todavía no. Obviamente, luego de tantos años de desidia, al igual que la industria petrolera, y tú que estabas en la parte de ingeniería civil, me imagino, estás clara de que
el tema, la red eléctrica está por el piso porque el dinero para mantenimiento se lo robaban o lo invertían en franelitas con los ojos en vez la de dedicarle a lo destruyeron. que tenían que hacer. Lo mismo con el sistema de aguas, lo mismo con la industria petrolera, como decíamos al comienzo. Entonces todo el tema de servicios está muy mal por falta de mantenimiento, por corrupción y obviamente eh, luego de 27 años es muy difícil que en 3 meses uno empiece a ver ya cambios en eso, ¿no? Ha habido algunos cambios, sí, bueno, Venezuela recupera hasta cierto punto conectividad aérea con el mundo exterior, ya comienzan a volar algunas aerolíneas, unas pocas, pero ya comienza. El tema de la reapertura de la embajada, que aquí no se ha materializado todavía, en Venezuela sí, con la embajada de Estados Unidos, esperando que, como debe ser recíproco, esperando que la abran acá para que los venezolanos puedan optar un pasaporte, etcétera, etcétera. En Sí. teoría, bueno, están La las reapertura conversaciones. económica también. Ujú. Sí, Es bueno, necesario que exista. en teoría están todas las conversaciones en marcha, ¿no? Pero ha sido lento. Sí, sí, yo veo que todavía no hay seguridad. Es un país que todavía no muestra seguridad. Mientras tú sigues metiendo personas a la cárcel sin ningún motivo ni razón y si se sigan amenazando incluso a dirigentes estadounidenses, ellos no van a sentir la confianza para ir a invertir a Venezuela. No van a sentir. Ciertamente, sí, así es. Y fíjate que uno veía también, hoy casualmente eh, jubilaron creo que a 4 magistrados del Tribunal Supremo y que van a nombrar unos nuevos, pero no se sabe. Luego se mencionó de que para la directiva del Banco Central de Venezuela iba a incluir a varias personas, digamos, mm, algunas opositoras, otras neutras en teoría, entre comillas, pero ya salieron a desmentir que eso era un invento de Wall Street Journal, creo que era, entonces, o del Washington Post. Entonces, bueno, uno no sabe, ¿no? Un día dan una señal, al día siguiente otra, eh, pero pareciera, pienso yo, que están tratando de ser lo más pragmático posible, obviamente manteniendo su base más radical ahí, pero tampoco queriendo irse de bruces, ¿no? Porque saben que aquí puede haber una reacción, ya quedó demostrado el 3 de enero y bueno, queda demostrado todos los días con hasta el tema de Irán ahorita, etcétera. Sabemos que aquí no tiembla el pulso a la actual administración para dar una orden, ¿no? eh, sí, sí, el miedo que siente los dirigentes ahorita políticos en Venezuela es real, es real. Ellos tienen que actuar con cautela y bueno, y tú sabes, han sido muy inteligentes en todos los pasos que han dado. Así es, así Están, es. Bueno, están en la vista del mundo y sobre todo, como tú dices, de este gobierno, de esta administración que lo está tratando de apretarle las tuercas. Pero eso no es lo que quiere el pueblo de Venezuela, eso no es lo que en realidad queremos. Nosotros queremos elecciones libres, nosotros queremos elegir a nuestro presidente, sí, queremos que. es un tema, el tema económico obviamente es el que priva acá, pero bueno, y el tema de la seguridad hemisférica y la seguridad energética, ¿no? Pero obviamente no son las mismas necesidades de los ciudadanos venezolanos. Rosnel, nos quedan pocos minutos, pero quería leer algunos de los comentarios. Bueno, saludos, saludos, excelente programa, buenas noches, saludos, pero hay un par de preguntas. Bravo, lo que se hace con pasión, ese lo leímos. Ajá, por aquí me preguntan, ¿qué tip nos podrías dar para poder ingresar a trabajar en una institución educativa siendo migrante? Esa es una de las preguntas que me hacen. Y la otra, dicen que desde pequeña siempre había escuchado que los niños son la esperanza y el futuro. También estoy en la misma rama y ahora entiendo el porqué de esa frase. A nivel mundial, cada granito de amor que le damos a esos niños, estamos haciendo el cambio en su futuro. Eh, Dios quiera que lo que ya ha pasado en otros países, en donde se comienza a dividir, empiecen a cercarse entre ellos mismos. Ah, aquí esto lo menciona por el tema de la división del chavismo, claro. Bueno, y qué bonito trabajo y fe intacta para que logremos la libertad. Pero te hacían esa pregunta puntual, Cornel, que si una persona, un inmigrante que quizás no tiene un estatus definitivo, puede
ingresar digamos, a trabajar en ese mercado de la educación. Sí, claro que sí. Yo les recomiendo que hagan la equivalencia de su título. Si tienen algún título en educación, es bueno que lo vayan haciendo. Y si no tienen ningún título en educación, como fue mi caso, soy ingeniero civil, yo hice todos los cursos necesarios para obtener la acreditación de maestra de preescolar. Entonces, hacer todos los cursos, prepararse, estudiar, no es difícil, es fácil y ahorita hay opciones de hacerlo incluso en español, en inglés. Prepárese. Si ustedes viven aquí en Estados Unidos, el inglés es muy importante. Si quieren Ay, seguir avanzando, ajá. Ahí te es iba a decir esto, necesario que hay que aprovechar, si está en español todavía hay que aprovechar, no lo vayan a quitar como se quitó lo de las licencias la de licencia. conducir. Sí. Entonces, mire que este estado no es bien apretado y va a seguir así por lo menos hasta noviembre, luego no sabemos. Eh, bueno, nada, genial, ya saben, ya Rosnel les respondió la pregunta. Eh, Se puede, sí, claro que sí, pueden optar pero bueno, si tienen experiencia y estudios en Venezuela en ese mercado, pueden hacer la reválida y optar por trabajar en el mercado, o sea, en el ámbito educativo. Pero, Ujú. Rosnel, bueno, nada, esperemos que este 2026 nos traiga cosas buenas, tanto allá como acá para la comunidad venezolana. Amén. Em, Quiero agradecerte que nos hayas acompañado, también agradecer tu tiempo y felicitarte nuevamente por esos galardones. Y qué bueno, y sé que somos son muchos los venezolanos que aportan y lejos de esas noticias negativas que a veces uno ve en las redes y que obviamente los interesados las magnifican para hacer ver que todos somos así, pero no, la mayoría somos obedientes de la ley, la mayoría tenemos el manejo de inglés, obviamente con nuestro acento y nuestras limitaciones, pero todos hicimos el esfuerzo de aprender el idioma que más se habla acá, aunque aquí no hay un idioma oficial, pero es el idioma de curso diario y todos tratamos de aportar lo mayor posible y cumplir siempre con las leyes. Entonces, bueno, mil gracias, Rosnel, por acompañarnos en la edición de Caja Musical del día de hoy. Gracias a ti, Eh, Ignacio, por la invitación. bueno, y espero, tenemos reunión la semana que viene pendiente con nuestro líder, hago la cuña por acá, nuestro líder Luis Somasa, quien es uno de esos venezolanos que tiene régimen de presentación. Estaremos conversando un rato ya de más a fondo, ¿no? De cómo está la situación allá, in situ. Y bueno, mil gracias. Vamos a ver si prontamente podemos volver a conversar y reunirnos, pero en persona en los estudios. Tantas ganas también que tengo de volver, pero como estamos la mayoría, ¿no? Con Sí. cuidado y recogiditos y, Resguardaditos. y tratando de, bueno, aprovechar el uso de la tecnología, agradeciendo como siempre a Efraín González por hacer lo posible. Bueno, mil gracias a nuestra invitada de hoy y de mi parte, antes de despedirme, recordarles que nos pueden seguir a través de caja musical guión bajo y @macienfm.com. Rosnel, te dejo el micrófono el último minuto para que te despidas eh, y terminamos con tus palabras hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo solamente quiero decirles que luchen por sus sueños, que, que se preparen, que se adapten a esta comunidad, en la comunidad en la que viven, que le den un buen ejemplo a sus hijos de perseverancia, de lucha, de rectitud, de que los buenos somos más, porque los venezolanos no somos gente muy preparada, gente muy trabajadora, gente muy luchadora y, y lo vemos día a día en las calles. Demostrémosle que nosotros no somos malas personas, somos personas que vinimos aquí a respetar las leyes y hacerlo bien. Así que, bueno, cuídense mucho y a seguir luchando por sus sueños. Muchas gracias, Rosnel. Eso fue todo. Bye.
Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. Si los amas tanto como para escucharlos practicar la misma canción en su tuba, Por favor, ya no más. una y otra y otra y otra vez, entonces los amas tanto como para visitar nhtsa.gov/protegidos y comprobar que van abrochados en el asiento trasero del auto. Suena bien, mi amor. Compruébalo hoy en nhtsa.gov/protegidos. Traído a ustedes por la National Highway Traffic and Safety Administration y el Ad Council.